Bien, amigos, necesariamente para presentar a nuestro invitado tenemos que hacer una aclaración y hasta una corrección. Cuando el PRM gana las elecciones, gana porque para sacar al Partido de la Liberación Dominicana con poder, con recursos y con 20 años de ejercicio en la presidencia, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, tuvo que realizar una alianza con sectores que incluyeron hasta un pequeño segmento del propio PLD. Eso no es un secreto. Por otra parte, al llegar al poder, obligaba al presidente de la República a colocar en la administración pública a todas aquellas instituciones, partidos, sectores que apoyaron el triunfo del PRM. Eso llegó al punto en que hoy aparecen en los medios un conflicto. Personas del PRM que trabajaban en la administración pública desde cuando Hipólito Mejía, que no fueron cancelados por el PLD y que trabajaron por su partido, han sido cancelados y están reclamando que ellos trabajaban en posiciones no políticas, pero que ellos hicieron campaña proselitista en favor del PRM y que lo han, hay una palabra que dice, desenganchado, desestimado, desconectado, desvinculados. Y resulta que están reclamando que lo vinculen porque ellos trabajaron. Hasta ahí se llegó. Ahora, el problema no es ese. El problema es que incluyéndome a mí, hemos dicho que el PRM es un partido diferente, como en efecto lo es, con un componente grande del PRD, de lo que queda del PRD, que un grupo o formó otra organización, los hijos de Peña Gómez, el BIS, el PRI, el Atuey, o algunos han fallecido y a otros no le han cumplido la vieja guardia. Pero decíamos, es que son personas que están fuera, quedados, y no tienen capacidad de administración. Y, en efecto, si tú revisas el gabinete, el presidente de la República no podía correr el riesgo de inventar con la moneda y con el equilibrio macroeconómico, y dejó a Héctor Valdés. Cuando usted consigue que un sector minoritario en votos, pero mayoritario en poder, logre que el resto de los partidos tengan el común, que hay que sacar al PLD del poder, sin ningún programa, sacaron al PLD del poder, que un empresario que promovía a un joven que lo hizo diputado, que lo hizo alcalde y que lo iba a hacer presidente, depone esa actitud y lo coloca en turismo con un acuerdo. Todo eso se une, pero hubo un sector que el presidente se vio obligado, porque ese sector siempre fue fuerte. Y si hoy son dos sectores fuertes que el PRD siempre tuvo y que mantuvo, que fue salud y el sector agropecuario. Se puso a inventar con Santiago, y ahí tiene un tollo por no usar los PRDistas en salud pública. Pero no inventó con el sector agropecuario.
y parece que negoció con Hipólito, que Hipólito colocara o se pusiera de acuerdo con el equipo que él tuvo, y hoy tienen la responsabilidad de manejar un sector que no hay ninguna forma, como decíamos hace un rato, de poder manejar una crisis de salud que no afecte lo económico. Entonces, hay una algarabía dirigida a que los precios, ¿y cómo usted puede mantener la estabilidad de los precios si todo lo otro está complicado? Pocos problemas hemos tenido en que los precios no se han disparado todavía más altos. No hay turismo, no hay divisa, hubo un cambio de gobierno, hubo la preparación de los campos, todos esos problemas se unieron. Ahora, se estructura un sector agropecuario bien pensado y que todos los que están ocupando el lugar, con excepción de uno que acaba de fallecer, están bien orientados, y hoy nosotros vamos a hablar con uno de los que planeó el tema de agropecuario con Hipólito y que fue víctima de la famosa Casa del Terror, que parece que van por el mismo camino, de algo que no era cierto. La oposición se encargó de batirlo tanto que convencieron a la gente que en verdad los supermercados eran casas de terror. Busquen los precios de esa campaña, de cómo estaban los super, y búsquenlo hoy. Nosotros tenemos uno de esos pilares del sector agropecuario, Fernando Durán. Fernando Durán es el administrador del Banco Agrícola. Trabajó con el presidente en la presidencia en muchísimos organismos de planeamiento durante los 4 años de Hipólito. En agricultura está un productor de plátanos, pero productor de plátanos, no procesador de Doritos, sino productor de plátanos. Tenemos en Inespre un nieto de Antonio Guzmán. Tenemos en el Banco Agrícola a Fernando Durán, y tenemos en el Instituto Agrario al señor Faña, hasta que se disponga lo contrario. Vamos a comenzar con Fernando, que por cierto, el banco hizo un anuncio de poder suplir ayuda económica a los productores con tasa cero. Pero hay una particularidad: la única institución financiera, que por cierto es del Estado, que no tiene las normas reguladoras del Banco Central, que son garantía hipotecaria, historia de pago y repago. El Banco Agrícola lo único que tiene es historia de pago, gente que tienen 30, 40, 50 años cogiendo dinero en el Banco Agrícola con la única garantía de que yo lo que cogía lo pagaba, y esa es su condición. Es una institución rarísima, y Fernando nos va a hablar de hasta dónde es cierto o no que el anuncio hecho por el gobierno de que el Banco Agrícola va a financiar tasa cero, según el ex administrador, señor Foster, mi amigo Azuano, dice que esa ha sido una estafa. Fernando, bienvenido a la revista. Sí, muchas gracias, Julito. La verdad que es un... Perdóname la introducción, no, pero la gente ni sabe quién tú eres. Sí. ¿Sabes qué tiempo hace? Sí. Hace 16 años que te fuiste. Muchas gracias. De verdad que me siento muy contento de compartir esta conversación con ustedes sobre todos esos temas. Mira, empezando a hablar de la tasa cero, que siempre se hacen comentarios. Yo creo que una de las medidas más estimulantes
para el sector agropecuario que ha tomado el presidente de la República y que lo hizo al momento de en el mismo momento de su juramentación, fue la de dedicar, la de hacer disponible 5.000 millones de pesos para facilitárselo a los productores a tasa cero. Había que entender en ese momento y que todavía... ¿Esos 15.000 están en el presupuesto de este año? 5.000 millones, no fue el año pasado. Ese desembolso fue cuando se hizo la reestructuración del presupuesto a final de año. Ahí se incluyeron esos 4.000 millones de pesos. Esos 5.000 millones de pesos y se desembolsaron religiosamente 1.250 en septiembre, 1.250 en octubre, 1.250 en noviembre, 1.250 millones en diciembre. O sea que el Banco Agrícola recibió religiosamente esos 5.000 millones de pesos. Esa ha sido una de las medidas más estimulantes y más motivadoras para el sector agropecuario, porque desde el mismo momento el presidente con esa medida expresaba su compromiso con el sector agropecuario. Te voy a interrumpir en alguna cosa, Fernando. Sí. En el caso de esas asignaciones de préstamos, ¿tenían algún sector agropecuario con preferencia o era a los que tradicionalmente? Mira, inicialmente el banco tiene un directorio. El banco tiene un directorio que lo preside el ministro de Agricultura. Tiene un consejo de directores, que se llama directorio, que lo componen 7 miembros. Y 5 de esos miembros son 5 prominentes productores agropecuarios del país. Está Arismendi Almonte de Mao, uno de los grandes productores de banano y de ganado. Está Diony Fernández de La Vega. ¿Y en arroz quién está? Está Percio Cruz, un productor arrocero. ¿Y Antonio Cruz no está? No está. Está Héctor González, un representante del sector de los invernaderos de Rancho Arriba, y está Bernardo Sánchez, un productor también avícola de Moca, agrónomo además y con mucha experiencia. Bueno, entonces ese directorio, con la perspectiva que nos presentó el presidente de la República, diseñó un reglamento, definió un reglamento cómo debían facilitarse esos recursos y se estableció que un 60% debían de ir a los pequeños productores, pequeños y medianos productores, y un 40% a los grandes productores. De tal manera que todo, además porque uno de los objetivos de ese programa, además de darle un apoyo decidido al sistema alimentario del país, también tenía un propósito reactivador de la economía rural, que estaba bastante decaída en ese momento. Hay que ver en agosto cómo estaba la agricultura, en el sentido de que venía de un descuido tremendo de parte del gobierno. Primero, una visión, una política agrícola del gobierno anterior fundamentada en las importaciones. O sea, no sé, a veces la propia opinión pública olvida, pero el grito generalizado de los productores agropecuarios en todos los escenarios, y yo muchas veces lo oía a ustedes hablar de eso en este programa, era cómo las importaciones no dejaban vivir al productor nacional en todos los sentidos. O sea, como todos recordamos la situación del ajo, de la cebolla, de las habichuelas, de la leche, de los lácteos, de la... Sí, pero ustedes no escatimaron esfuerzo, es decir, 1.000 millones mensuales eran. No, que el Banco Agrícola prestó. No tenemos los 5.000 millones. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Ustedes cogieron un gobierno en una crisis. Claro. Tienen ya 6 meses, ¿verdad? Sí, y además... pero también tenían el cumplimiento de los compromisos que habían anteriores y ahora. Yo espero que se haya derrumbado. ¿Se derrumbó la recuperación? Mira, pero déjeme terminar la idea. Entonces, el sector agropecuario estaba profundamente desmotivado. Primero porque la pandemia había interrumpido la normalidad en cuanto a la comercialización de los productos agropecuarios. Recuérdense la crisis que generó el pollo, donde había una acumulación, no había mercado, porque primero todo el consumo de los hosteles se paralizó de golpe. Las exportaciones hacia Haití se paralizaron de golpe. Las exportaciones, no había transporte para exportar hacia afuera. O sea, el sector agropecuario experimentó una parálisis y eso
significó también la necesidad de que los productores tuvieran que hacer un ajuste porque hubo una caída en la demanda. Bueno, entonces estos 5.000 millones de pesos significaron un estímulo innegable que se ve. Bueno, y entonces, en cuanto a lo que significa eso para el productor agropecuario, mire, le voy a decir, no es cierto y es una mezquindad decir que eso ha sido un engaño. Es todo lo contrario. Esos 5.000 millones de pesos han significado un estímulo enorme. Mira, voy a citar 2 o 3 casos. Nosotros le dimos cuando llegamos, cuando empezamos a hacer reuniones con las autoridades del sector agropecuario, nos encontramos que Agrodosa le debía 200 millones de pesos de los últimos 4 años pasados. De los 4 años pasados hacia atrás, debía 4 millones de pesos a pequeños productores que no se le había correspondido con el seguro que habían pagado, generalmente a través del Banco Agrícola, que es como opera la Agrodosa, que habían pagado su seguro a través de los créditos del Banco Agrícola, y durante esos 4 años no se le pagó los siniestros que tuvieron, las pérdidas que tuvieron debido a razones climáticas y naturales. ¿Qué hicimos nosotros? De esos 5.000 millones de pesos, le pusimos 150 millones de pesos a Agrodosa a tasa cero para que nos la pague con sus ingresos anuales, y eso le permitió a Agrodosa pagarle el seguro a 816 pequeños productores. No son pequeños productores esos. Esos son pequeños productores. Eso eran pérdidas de 100 mil pesos, de 500 mil pesos, bananeros que tal vez que perdieron 1,5 millones de pesos. Recuerdo que esos eran pequeños productores. Cuando nosotros llegamos al Banco Agrícola, nos encontramos, cuando comenzamos a analizar la situación, nos encontramos que en los ranchos de tabaco de Santiago, de toda esa zona de Navarrete, Villa González, habían 30.000 quintales de tabaco quedados sin mercado. Nosotros le dimos dinero, le dimos 90 millones de pesos a tasa cero a los agroindustriales del tabaco de Santiago, a 2 agroindustriales, para que compraran ese tabaco. Y ese tabaco se compró, se sacó del mercado y eso permitió. Además de que hemos seguido apoyando a ese sector que de una producción, de un área sembrada en los años pasados, de 300.000 tareas que se sembraban de tabaco en el país, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía rural, la producción. Esa industria había caído, esa área de siembra había caído a 50.000 tareas. Esos son los resultados de una mala política agropecuaria. Entonces, este año, producto de ese esfuerzo, se ha estado también rehabilitando ese sector y este año se han sembrado alrededor de 100.000 tareas y tenemos proyección a llegar por lo menos en los próximos 4 años a 180, 200.000 tareas de tabaco, que es uno de los cultivos virtuosos en el país por cuanto está generando esa industria alrededor. Estamos exportando en cigarros alrededor de casi $1.000 millones se está exportando. Pero el país también no sabe que mucho de esa materia prima que se usa para producir cigarros se importa. Mucha de esa materia prima. Y se importa de Asia, de la India, de Pakistán y de Sudamérica. Exacto, de Sudamérica, sobre todo en la parte de capa. También estamos invirtiendo significativamente para producir aquí mucho de esa materia prima, especialmente la capa, que es la terminación del cigarro. Entonces, esas son las cosas que con la tasa cero hemos estado haciendo. Todos sabemos que 5.000 millones de pesos para un banco como el Banco Agrícola no es suficiente ni es permanente. No para el banco, para el sector agropecuario. No es suficiente. 2 preguntas. Primero, a nivel de cartera, ¿qué panorama encuentra usted en el Banco Agrícola? La cartera global del banco, tanto en su cantidad como en los niveles de vamos a decir, de calidad de esa cartera, si estaban pagando, si estaban bien otorgados esos créditos, y fuera de los 5.000 millones, que me imagino que ya se fueron, lo de tasa cero hace rato, ¿qué política tiene el gobierno si mantener de nuevo los niveles de tasa que eran de un 8% con los niveles normales de préstamo que creo que tiene el banco
No, mira, 20.000 millones por año. Mira, el banco tiene una cartera que ronda los 35.000 millones de pesos. Desafortunadamente, la agricultura es una actividad de alto riesgo y de baja rentabilidad en muchos casos, sobre todo la agricultura en el pequeño productor, es de baja rentabilidad, porque diferentes razones, por el bajo nivel de tecnología que se usa y por generalmente produce, está en el sector alimentario, y ese es una economía que es muy, que tiene muchos controles, porque los precios, ¿verdad?, del sector alimentario son bien controlados, para decirlo de alguna manera. Pero mira, el Banco Agrícola cumple un rol muy importante en el sistema agropecuario dominicano, porque aporta el flujo de capital, el flujo de financiamiento que va a la agricultura, aporta alrededor de más de un 50%. El sector agropecuario es poco atractivo para la banca privada. Uno puede verlo cuando uno mira las cuentas nacionales del Banco Central y mira los flujos financieros que se manejan en el país, como otros sectores reciben cientos de miles de millones de pesos en préstamos. Al sector agropecuario, el año pasado, cuando miré alrededor de 14.000, 16.000 millones de pesos es lo que aporta el sector, la banca múltiple al sector agropecuario. Y generalmente eso es en sectores muy específicos, como la pignoración del arroz y un poco la industria avícola, la industria porcina. Pero el flujo de apoyo financiero hacia el pequeño productor, hacia la pequeña agricultura, es de alrededor, es fundamentalmente del Banco Agrícola. Y déjame decirle, el país tiene alrededor de 250.000 productores agropecuarios, propietarios agropecuarios. Es decir, que tenemos una población que demanda financiamiento enorme. Vamos a decir que alrededor de unas 22 millones de tareas de tierra también se dedican a la agricultura. Y de alguna manera y todo el mundo tiene expectativa o sea que 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos es una cantidad muy pequeña para no calificarla de otra manera, es una cantidad pequeña para el potencial requerido, lo que podría ser la demanda requerida para el sector. Entonces, estos 5.000 millones de pesos sí han sido colocados. Yo puedo seguir mencionando, por ejemplo, todo el arroz o grandes cooperativas arroceras, por ejemplo, en La Vega, y estoy diciéndolo para que todo el que quiera comprobarlo. En La Vega, dos grandes cooperativas. A una le facilitamos 150 millones de pesos a tasa cero. Véanlo a Copia Arroz en La Vega. Le facilitamos a otra cooperativa 100 millones de pesos a otra cooperativa arrocera de La Vega. Vayan, pregunten. A una industria que está desarrollándose y que está trabajando para ser exportadora de yuca, Copeyuca, le facilitamos 30 millones de pesos a tasa cero para que también desarrollen su iniciativa de exportación de yuca hacia el mercado norteamericano. En Valverde Mao, porque este programa también tiene una motivación de reactivación económica. 3 factorías de arroz en manos de cooperativas, 2 de ellas. Nosotros le hemos facilitado recursos, no totalmente a tasa cero, pero sí le hemos facilitado recursos del Banco Agrícola. Gran parte de todos los productores de reforma agraria, que son más del 50% de la producción arrocera del país, está en manos de pequeños productores de reforma agraria. Todos esos productores son financiados con fondos del Banco Agrícola. ¿Cuántos fueron? El ajo que se sembró en Constanza este año, el año pasado, que ahora va a empezar a cosechar, todo el ajo que se sembró en Constanza, alrededor de 5.000 tareas, se sembró con financiamiento a tasa cero. Y lo que significa eso, y lo que significa para todos esos pequeños productores en ese municipio fundamentalmente agrícola, que 100 millones de pesos circulen. Imagínense el impacto económico que eso tiene en una comunidad cerrada como Constanza, que el Banco Agrícola haya facilitado más de 100 millones de pesos para la siembra de 5.000 tareas de ajo. ¿Mantiene el banco en su cartera regular la tasa de un 8%? Sí, claro.
Claro, el banco, estos 5.000 fue un programa especial que está llegando a su fin, pero que no ha terminado. Déjeme decirle, nosotros estuvimos, porque se habla, mucha gente habla de oído y porque les cuentan cosas, pero nosotros que sabemos que estamos manejando la realidad, es diferente. Mire, nosotros estuvimos en compañía del ministro de Agricultura 2 días por la región este del país, martes y miércoles. Y muchos productores, muchos pequeños productores, es verdad, se nos acercaron. En el Ceibo, una cooperativa de productores de cacao nos hablaba de que no habían tenido acceso a la tasa cero. Y en Atomayor, igual. Nosotros tenemos todavía en el banco unos 800 millones de pesos que están... De los 5.000. De los 5.000, que vamos a tratar de que fundamentalmente todos esos sectores que por alguna razón no han sido todavía beneficiados, y no por negligencia del banco, porque porque la agricultura es estacional, porque hay que llenar unos procedimientos, porque esa es una de las cosas que el sistema financiero requiere. Fernando, en adición al 60-40, tú decías de los porcientos que se establecieron para los préstamos, para pequeños y medianos productores, ¿el 40 o el 60? Sí. ¿Hay algún procedimiento o algún mecanismo que ustedes tuvieron que establecer rápido o que vino con el fondo para un criterio para la aplicación? O sea, porque no es lo mismo coger 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos o 5.000 millones de pesos y prestárselo a todo el que está en una situación de defecto de los préstamos que prestárselo a donde está seguro para los fines de seguirlo usando. Pero fíjense, nosotros siempre y cuando se inició cuando se lanzó este programa, que se hizo un reglamento, porque como decía al principio, la idea principal era que fuera nuevas iniciativas productivas, nuevos proyectos, ¿verdad? Pero la realidad no siempre es así. Esa era la idea original. La idea original, y de alguna manera nosotros procuramos que sea así. Pero mira, por ejemplo, unos préstamos que no han criticado. Nosotros le dimos 378 millones de pesos a tasa cero a las 3 grandes, a los pequeños productores que siembran tomate industrial. Se lo facilita, el financiamiento fue a través de las plantas procesadoras de tomate industrial. De esa manera, y no fue que se le financió a las plantas. Se garantiza el tomate se garantiza el retorno de esos préstamos. Se garantiza que la tecnología ya muy buena que usan esas industrias se les transfiera al pequeño productor, porque ella... ¿Cuál es el plazo de la tasa cero? ¿5 años? Varía. No, eso varía, depende del proyecto, desde 6 meses hasta 7 años. En ganadería hemos estado dando muchos préstamos a tasa cero de 7 años, en los cultivos frutales y cacao, café, que déjenme decirle, el presidente de la República, que es un cultivo de alto interés, que lo declaró de alto interés por decreto, el cacao del país. Hicimos un encuentro en San Francisco de Macorís con los principales productores, con las industrias y en el país hay un gran interés por el cacao. En todos los pueblos, en todos los encuentros con asociaciones es un sector también muy bien organizado, con cooperativas, con asociaciones muy desarrolladas. Hay, por ejemplo, Conacado tiene una planta en San Francisco de Macorís con una inversión de $25 millones para el procesamiento ya de cacao, y están produciendo y van a producir en los próximos meses, porque están en su fase final, van a producir manteca de cacao y cacao ya, polvo de cacao para exportarlo. Es un valor agregado altísimo. Y se está trabajando mucho con la fermentación del cacao, con el curado del cacao, que eso le agrega mucho valor al productor. El Banco Agrícola está invirtiendo fuertemente en ese sector. El presidente, en ese encuentro que se hizo en San Francisco de Macorís con los productores de cacao, donde se emitió o se leyó el decreto emitido por el presidente de declarar de alto interés nacional el cultivo
de ese cultivo, nosotros, y ahí se anunció un compromiso de financiar 100,000 tareas nuevas de cacao a tasa cero. Eso está en marcha. Eso está en marcha y estamos trabajando para lograrlo. Se acaba de formular un plan general de desarrollo del cultivo del cacao que el presidente mencionó y anunció. ¿Eso es en el Ceibo? No, eso es a nivel nacional. Y que el presidente en su discurso del 27 de febrero anunció un plan que conlleva la inversión de 6,000 millones de pesos para el desarrollo y fomento del cacao en la República Dominicana, tanto en la producción de nuevas áreas como la rehabilitación y mantenimiento de las viejas áreas. Uno de los problemas que tiene el cacao en el país es la baja productividad, y la baja productividad es por diferentes razones. Y una de las razones que los agricultores mencionan mucho, y en estos encuentros que tuvimos en el Ceibo y Atomayor nos lo mencionaban, porque son dos provincias grandes productoras de cacao. Una de las cosas que nos mencionaban los productores es que en una tarea donde deben haber 70 y 80 matas de cacao, solamente hay 20 y 30. Entonces, ese es un cambio que hay que hacerlo. Además, este programa que se ha diseñado con el sector privado conlleva, y ya se tienen seleccionadas, se investigaron, se probaron en el país 25 clones de mayor producción, de mayor rendimiento, y hay unos 4 o 6 que han mostrado excelentes condiciones, que son los que se van ahora a reproducir. Con eso es que vamos a impulsar este gran programa. ¿Se empieza a sustituir todo en ese programa? Bueno, eso es poco a poco, porque el cultivo del cacao es un cultivo. Y Atomayor y el Ceibo tienen también muchas áreas y tienen capacidad de una gran ampliación de las áreas cacautaleras. Incluso, no sé si ustedes saben, Atomayor, sobre todo esa zona del Valle y Sabana de la Mar, fue uno de los grandes, a principios del siglo XIX, fue uno de los grandes productores de cacao. Incluso aquí hubo una empresa suiza que se estableció en el Valle, que tenía hasta un tren para llevar la producción del cacao al puerto de Sabana de la Mar. Tan importante era esa empresa. Esa empresa, debido a un ciclón, y a razón, se fue, pero quedaron los clones y ese es un cacao muy preferido en los mercados internacionales. ¿Ustedes han chequeado la posibilidad mercadológica de que no va a cambiar por algún tiempo prudente? Porque yo no sé si tú recuerdas que hubo un momento en que la gente cortó el cacao, parte de las plantaciones, cuando el problema de África, Costa del Marfil, o sea, sí, fue un mercado muy frágil y bajó tanto que ya la gente entendía que no valía la pena. Mira, en este momento hay un gran entusiasmo y grandes expectativas con el cultivo del cacao de parte de los productores. República Dominicana se ha posicionado como el principal productor de cacao orgánico en el mundo. Y competimos, hay mucha... ¿no? Es el número 1. En cacao orgánico. Y sobre todo porque hoy día la calificación y las preferencias de los mercados internacionales, no solamente, también hay sello ecológico, hay el tema del trabajo infantil, que África tiene muchos problemas con eso, sobre todo Costa de Marfil, que es el principal productor de cacao del mundo. Ya no es tan fácil. Ellos tienen muchos problemas con el trabajo infantil, y eso en los mercados europeos, donde se comercializa gran parte de nuestra producción, pues ellos tienen problemas. Nosotros tenemos grandes, y hoy día el país tiene una apuesta por el cacao. Dos cosas, Fernando. Tanto en la exportación como materia prima, también como cacao ya industrializado, refinado. Estamos entrando en ese proceso. Dos cosas. Y nosotros lo vamos a apoyar. Nosotros quisiéramos saber, número 1, si puede ser en otro momento que nos haga llegar, pues yo sé que tú tienes muchas cosas, porque son poco tiempo y muchas cosas en el banco. El tema de los tareajes, porque aquí hemos visto en lo que se dice, lo que se piensa, que hay como un interés de hacer comparaciones
que no son necesarias dentro del sistema, pero que la gente tiene que respirar por algún lado, porque también tú te pasas la vida entera diciendo que la novia tuya es la más bonita y llega un tipo con una reina de belleza y entonces es un poquito difícil. O sea, venir con una tasa cero de arranque, que también hay una injusticia en las evaluaciones. La gente tiene la tendencia de evaluar los primeros 6 meses de un gobierno y compararlo con los últimos 6 de otro. Con los primeros 6 del otro. Mi pregunta es, en términos de tareaje, que es lo que realmente se mide el financiamiento agropecuario y debe medirse el financiamiento agropecuario, no monto de dinero. ¿Tú has revisado esas cifras comparadas con el año, con periodos, entre lo que se incluyan el primer año de gobierno, si se quiere, porque ya se le está dando un pequeño matiz? Mira, a veces tú no sabes si la casa del terror está en el supermercado o en la procuraduría, cuál es. En fin, hay muchas cosas que subyacen en los análisis que se hacen. Mira, de verdad que es totalmente inadecuado comparar lo que tú hiciste en 20 años, sobre todo lo que no hiciste, las muchas cosas que no se hicieron en 20 años en el país, con lo que nosotros estamos. O sea, yo puedo asegurarle y el país puede tener la seguridad de que en estos 4 años de gobierno de Luis Abinader, la agricultura va a ser transformada. De eso el país no puede tener duda, porque nosotros primero hay un compromiso y se tiene en la agricultura un sector clave del desarrollo dominicano. O sea, nosotros, los técnicos del gobierno, los funcionarios del gobierno, con el presidente a la cabeza, sabemos que el sector agropecuario cumple un rol fundamental en 3 grandes áreas, como seguridad alimentaria del país, y este es un país con una buena base productiva en ese sentido, como generador de empleo. El campo y la agricultura dominicana, miren, la cantidad de empleo que se está generando a través de la industria del tabaco es enorme. Hay una demanda tremenda de instalaciones para la fabricación de tabaco, de cigarros sobre todo, el procesamiento de tabaco. Y sectores y la generación de divisas. Miren, nosotros le estamos poniendo mucha atención al sector de los invernaderos. El presidente, aparte de recuperar los 5.000 millones de metros cuadrados de invernaderos que hay en la zona de Rancho Arriba, que estamos trabajando, hay muchos problemas, sobre todo porque las enfermedades se han instalado en muchos de esos invernaderos y no se le ha permitido aplicar las tecnologías. Hubo descuido en eso y nosotros vamos a trabajar. Hay un trip que está afectando la producción, es un pequeño insecto, que está afectando la calidad del pimiento que se está produciendo en Rancho Arriba. Y eso está afectando tremendamente las exportaciones. Pero eso no es de estos 6 meses, eso viene de hace 2 o 3 años atrás. Y el remedio principal a eso es la importación de insectos benéficos. Que lo sustituyen. Insectos benéficos que ataquen a esos insectos. Porque eso, tratar de enfrentarlo con agroquímicos es un error, porque los agroquímicos entonces producen residuos que no son aceptados por los consumidores internacionales. Entonces tenemos ese problema. Y nosotros estamos trabajando, nos hemos reunido ya con los productores de invernadero y tanto el Ministerio de Agricultura con su equipo técnico como el Banco Agrícola para buscar los recursos, para facilitar los recursos para que esas tecnologías puedan aplicarse. Estamos trabajando. En el banano, fruto también de muchas dificultades meteorológicas en el pasado, tiene dificultades financieras hoy día y nosotros estamos tratando de buscarle la vuelta para que ese sector vuelva a tener la pujanza. Además, porque la competencia internacional del cultivo del banano dominicano, que también está muy bien posicionado, sobre todo en Europa, pero la competencia se ha incrementado. Ya no somos los únicos exportadores de banano orgánico como lo fuimos en el pasado. Ya Colombia, Ecuador y muchos otros países han descubierto esa ventana de oportunidades y la han aprovechado y ya nosotros tenemos esa competencia. Entonces tenemos que ya
esos altos precios que existían en el mercado sin competencia, ahora tenemos que hacernos competitivos nacionalmente. Y todas esas son las cosas, los desafíos que tenemos por delante. Fernando, yo tengo 3 temas. Una sugerencia ahí es, cuando ustedes hablan de los invernaderos, que recuerden que el invernadero no es solamente la producción de vegetales a corto plazo con un ambiente controlado, sino que está el mercado, los mercados de distribución, está la exportación y está la refrigeración, que es un problema serio por razones de energía. Inclusive hoy usted no tiene ninguna incidencia en la refrigeración. Eso es que cuiden eso. El otro tema... Pero déjame comentarte brevemente eso. Mira, el tema de la refrigeración, la cadena de frío en la exportación de vegetales, en el manejo de los vegetales, es muy importante, la cadena de frío. La primera reunión que hicimos nosotros con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en Rancho Arriba, uno de los temas principales que nos trataron los productores de invernadero fue que en Rancho Arriba se prendían diariamente a las 6 de la mañana, para cuando empezaba el trabajo, 350 pequeñas plantas eléctricas para poder mantener las instalaciones y los cuartos fríos que había. 350 plantas. Están usando la que usan en los camiones. 350 plantas se prendían diariamente. Inmediatamente el ministro de Agricultura llamó al presidente de la República, de ahí mismo lo llamamos, se comunicó y el presidente inmediatamente llamó al responsable de la distribución energética de esa empresa eléctrica del Estado, y inmediatamente se empezó a trabajar en las instalaciones de llevar la energía eléctrica con las capacidades para que se necesita, que era lo que faltaba allá en Rancho Arriba. Y eso, cualquier día de esto, ya estará resuelto el problema eléctrico en Rancho Arriba. Igualmente, no solo eso, cuando uno está en ese mundo de los mercados internacionales, la comunicación telefónica y las redes, estar comunicado hoy día electrónicamente con el mundo es muy importante. En Rancho Arriba hay también un apagón informático en ese sentido y estamos trabajando con Indotel para resolver eso, para que los productores de Rancho Arriba se puedan comunicar con sus compradores de los mercados internacionales. Igualmente, la carretera que va de Nizao a Rancho Arriba, que es un gran centro productor, donde hay 5 millones de metros produciendo vegetales todos los días, eso es mucho recurso. Y esa carretera, uno no se lo imagina, pero cultivos como el aguacate y mucha fruta, el tomate, cuando se transportan en carreteras desniveladas, que van los camiones así, eso le produce daños, que uno no lo nota en el momento, pero cuando eso llega 2 o 3 días después a los mercados, eso tiene impacto. Todas esas cosas hay que resolverlas en la agricultura. Bien. Y todas esas son las cosas que nosotros estamos trabajando para resolver. Fernando, los 2 temas. En el orden administrativo, tú que eres un hombre de partido, porque tú la política no la dejas de lado y siempre la has tenido presente, hay una agenda que es común, porque es una agenda de partido y de gobierno, que venía desde la campaña. La campaña era basarla en sacar a ese partido del poder. Sin embargo, al llegar vino una agenda que no era nueva, sino que se sacó con el triunfo, que era, número 1, poner a funcionar el departamento en que fueron designados. Es decir, tú vas para el Banco Agrícola, pon a funcionar eso, que no se caiga. No importa que sea seguir lo que estaba haciendo el otro o desmontar si era malo, pero seguir funcionando. Específicamente en el Banco Agrícola, que las cosas tienen 50 o 70 años funcionando más o menos. El segundo punto era que hacer un inventario de los recursos humanos y todo el que se puede sacarlo. No importa que sean calificados, hay que buscarle trabajo a los miembros del PRM. Eso era sin ningún tipo de miramiento. Y el tercero es revisar a ver si la administración anterior, sobre todo la anterior,
actuó bien, y si actuó mal, implementar un expediente inmediatamente. En esos 3 puntos, hacer un expediente si encuentran en anomalías, colocar su gente y poner a funcionar. Ya vimos que estás haciendo un esfuerzo extraordinario para que el banco siga jugando su rol. Ahora, en los otros 2, ya votaste a todo el mundo, hiciste el expediente contra Segura Foster. Mira, a uno no le toca hacer expediente. Bueno, Estado, pero aparecen las cosas. El Estado tiene sus mecanismos, ¿verdad? La Cámara de Cuentas. Tiene la Cámara de Cuentas y tiene la Contraloría General de la República, que es la responsable de hacer auditoría e identificar anomalías e irregularidades, ¿verdad?, en las instituciones. Nosotros ese trabajo se lo dejamos. El trabajo de nosotros es hacer que esa institución que nos toca, esa responsabilidad que tiene el Banco Agrícola con los productores y con el desarrollo del país, se cumpla con eficiencia, con transparencia, y eso sí, ese sí es un compromiso esencial del gobierno de Luis Abinader. Incorporar de manera principal 2 cosas: la eficiencia institucional. No puede haber desarrollo, no podrá haber... la eficiencia tiene que ver con tener mejores resultados, tener resultados con los mismos recursos que uno tiene, con los pocos o muchos recursos que uno dispone a mano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, y voy a hablar un poco de eso más adelante. Y la otra cosa es la transparencia. Nosotros, cada peso del Banco Agrícola, nosotros somos celosos de que tenga un resultado en el campo, porque esa es la misión del Banco Agrícola. Y por eso nosotros estamos tratando, y es parte de y esos resultados no se ven tan en el corto plazo, pero el país ha de verlo en el futuro, de que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con todos los técnicos, para que los préstamos estén acompañados de asistencia técnica. Ningún cambio será genuino, ningún cambio será sostenible si no se produce en la finca del productor. Es ahí donde la agricultura dominicana tiene que, y donde Bien. Tenemos que tener impacto. Entonces, ¿y los empleos? Los empleos, mire, eso es innegable, eso forma parte de la naturaleza y de la cultura política de la República Dominicana. Nosotros necesitamos, porque en este país también se ha ido de alguna manera instalando una cultura de que una cultura política de que cuando yo estoy en mi partido, yo doy el extra. Cuando no estoy en mi partido, incluso si puedo ponerle alguna zancadilla y algún obstáculo, entonces uno necesita hacer muchas remociones, porque nosotros lo vimos al principio. Muchos gerentes, porque el banco es una institución que tiene donde se hace carrera, es verdad, y donde hay muchas personas, muchos empleados. Pero al principio nosotros nos dimos tuvimos que enfrentar realidades como que algunos responsables, gerentes, cuando iban y le decían, mira, vinimos a hacer una solicitud de tasa cero, lo mismo a muchos gerentes que del gobierno, pero ¿y ustedes están creyendo en eso? Le decían, ¿ustedes están creyendo? Eso es propaganda. Entonces, nosotros, obviamente que un gobierno que quiere hacer cosas como el de nosotros, tiene que tomar medidas para que esas cosas no sucedan. Y miren, y quisiera ahondar un poco en esto. Nosotros estamos trabajando para transformar el banco en una institución de esta época, en una institución proyectada hacia el futuro que le espera a la agricultura dominicana. Nosotros, incluso en muchas gerencias, y puedo citar La Vega, Santiago, tuvimos que alquilar computadoras. El banco tiene un gran atraso informático. El banco, y esa es una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuertemente para darle un mayor impulso a la bancarización rural. Todavía el medio rural, el uso de las tecnologías financieras es muy bajo, es muy poco. El Banco Agrícola,
en el Banco Agrícola no se puede hacer una transferencia. Si usted tiene una cuenta de ahorro o el dinero que le deposita el banco, usted no puede transferirlo a otro banco electrónicamente, como sucede. Usted no puede pagar, un miembro, un dueño un cliente del banco no tiene una tarjeta de crédito del banco para pagar, no tiene una tarjeta de débito para pagar. Si hay deudores del banco que viven en el extranjero que quisieran pagarnos y no pueden hacer una transferencia desde fuera. fuera. Depositan su dinero ahí. Claro. Nosotros queremos y ya le estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo alguna cooperación para incorporar toda esa tecnología al Banco Agrícola de manera que haya una mayor agilidad. Una de las quejas que uno oye frecuentemente en el Banco Agrícola es que para pagar, cuando yo tengo un préstamo y voy a pagar en el banco, pierdo horas para pagar. Buscando el expediente. Buscando el expediente, todo es análogo, todo es manual. Entonces, todas esas cosas nosotros estamos trabajando para transformarlas. Fernando, yo quiero antes que tú te vayas, y quiero que sea en tu presencia, decir esto que el doctor expresó ahorita. Quiero que tú nos expliques a nosotros, porque yo estuve en el banco un tiempo, la gran disciplina y el banco. Aquí no hay muchas instituciones como el banco en cuanto a organización. No sé si todavía se evalúan por concurso los peritos. Creo que ya eso pasó porque ya hay cosas más modernas. Pero en el caso de la administración, y por eso que a veces el doctor dice que nosotros somos como una logia, los agrónomos, sí. El ex administrador, Segura Foster, en mi criterio, no es una persona que hay que hacerle expediente porque no está en cuestionamiento su honradez. Claro. En cuanto a mí, al conocimiento, porque yo trabajé junto con él un tiempo y éramos de partidos diferentes. Claro. Era político, tan político o más político que tú, porque por algo llegó ahí. Claro. Yo creo que sí. Segura Foster es una persona que incluso no es un académico y creo que tal vez la honradez y el trabajo fue lo que lo hizo progresar desde mensajero hasta administrador general del banco. Él puede, como todo político, dorar la píldora, decir un dato, sí. No decir un dato que interese o decir un dato un dato real, porque tampoco es un mentiroso. Pienso que quiero aprovechar para decir eso, que es una cosa distinta a que analicemos los progresos y las gestiones en términos de tareas o de volumen o ese tipo de cosas. Yo pienso igual que tú. Yo creo que mis análisis no son personales. Y creo igual que tú y no tengo por qué referirme al pasado. Yo quiero hablar del futuro, del banco, el trabajo que yo quiero hacer en el banco, ¿verdad? No de lo que... ¿Y los clientes del banco están preparados para estos cambios? Por supuesto. Por supuesto, Michelle. Yo creo que... Porque la verdad que el banco sí hay muchas áreas de ese tipo, sobre tecnología, automatización, se han quedado atrás. Sí, y estamos trabajando en eso. Incluso tenemos abierto un concurso para adquirir para mejorar la plataforma tecnológica del banco. Pero algo que decía Fifi, mire, nosotros tratando también de abrir un poco y de darle el mayor grado de tecnificación al banco, nosotros abrimos un concurso para contratar uno. El banco tiene 64 oficinas abiertas, 64 sucursales en todo el país. Y hay una gran necesidad de ampliar los servicios. Y todo este estímulo que uno puede ver en este momento, y interés de la gente y de los productores por la agricultura. Es un reclamo también. Nosotros hemos abierto, jóvenes, ¿verdad? Claro, nosotros hemos abierto un concurso, sobre todo para renovar un poco, para integrar nueva sangre al banco. Y vamos a contratar unos 36 técnicos. Nosotros queremos, más que seguir con el programa, hacer una agendita, porque hay muchas cosas que el Banco Agrícola pueden facilitar o aclarar. Por ejemplo, un programa público del administrador del Banco de Reserva y el administrador del Banco Agrícola, quizás Su Majestad, Su Santidad Héctor Valdés, que nos pongamos de acuerdo
para ver si se reduce el problema de la burocracia crediticia. Me refiero a esto. ¿Qué tendría de malo abrir una ventana, que el Banco Agrícola sea una ventana del Banco de Reserva? Y no porque si tienen 34 sucursales y el Reserva tiene 34 sucursales, se puede hacer el mismo lugar. Lo segundo es, ¿por qué Agrodosa no es una ventana de Seguros Banreserva? Y la pregunta que hace rato tengo es, que esa sí la quiero ahora, si salud, educación y comida, por más capitalistas que seamos, tienen un componente social. Claro. Usted no lo puede hacer. Y hay una cantidad de negocios que frente a la imposibilidad de que los presupuestos se puedan resolver, para conseguir esos 15,000 millones, usted puede estar seguro que al gobierno le va a dar trabajo, porque no hay dinero de más ni hay dinero en el presupuesto. Entonces, el presidente lleva a cabo la famosa inversión público-privada, pero fíjese que no habla de la inversión extranjera público-privada ni local, sino de la público-privada, que puede ser lo de las dos cosas. Y usted puede estar seguro que el puerto de Barahona tiene un componente extranjero y un componente criollo, y es público-privada. Y que ahí él puso una condición, y es, hágalo el sector privado, pero permítame embarcar los invernaderos de Vallejuelo por ahí, sí, ¿verdad? Y ahí tiene un papel el Banco Agrícola. La pregunta concreta es la siguiente. Seguridad alimentaria, que usted la mencionó, empleo y factores de exportación. Seguridad alimentaria es que nosotros produzcamos la comida que consumimos, y un renglón de producción de divisas con las reglas que nos ponen los compradores, que ponen muchas condiciones. La pregunta es lo siguiente: llevarlo el idioma del inversor dominicano. Aquí hay sector privado muy poderoso en agropecuaria. Personalmente, o como miembro del gabinete agropecuario, siempre he dicho que si ustedes llaman 20 personas, le dicen, mire, nosotros no estamos en condición de resolver el problema de comida, de exportación y de empleo, queremos que ustedes lo resuelvan. Entonces llaman a Industria Banileja, le dicen, mire, nosotros queremos que ustedes manejen el tema del café y que nosotros somos autoridad supervisora. Plantéenos. Ahora, no vengan a buscar financiamiento del café que no tenemos. Llamar a los RISEC, resuélvame el problema del cacao, sin dejar a los pequeños productores. Llamen a Leche Rica, con los productores de Monteplata y con los productores de las zonas productoras de leche. Resuelvan el problema de la leche. Y no me vengan a disfrazar las importaciones y el leche en polvo con pendejadas de esas. No. Llamen a los arroceros, que ahí tiene que hablar usted, porque usted está financiando con el IAD la mayoría del arroz de aquí, sí, que a veces hasta han asumido la pignoración el Banco Agrícola. No, Sigo. El tabaco, ahí sí es fácil, porque ahí todos tienen cuarto. La caña, nada más hay que sentarse con Central Romana y un chin de los bichini. Entonces, la pregunta es lo siguiente: banano, Manuel Castillo, ni se resuelve habichuela, ni resuelve aguacate, y 200 firmas más, porque él tiene muchísima vaina también. ¿Verdad? Tú estás diciendo algo. ¿O tú apoyarías que por lo menos 2 años, que nos vamos a coger, por lo menos, se le entregue esto al sector privado? No, esa cosa que mencioné. Pero de alguna manera, muchas de las cosas que he dicho apuntan en esa dirección. Pero una aclaración primero. Mira,
seguridad alimentaria no es producir todo. Eso es autarquía, eso es autosuficiencia. Pero seguridad alimentaria es otra cosa. Seguridad alimentaria es suministro de alimentos. Producción y el suministro de producción nacional e importación de lo que tú no produces o lo que puedes adquirir a mejor precio. Es acceso a los alimentos. Eso es seguridad alimentaria. Si tú tienes los plátanos en Barahona y el consumo en Santo Domingo, eso hay que facilitar el acceso de la población de Santo Domingo de esos plátanos que se producen en Barahona. Y eso tiene un costo porque hay que transportarlo. Y generalmente eso tiene impacto en el precio del petróleo, todo eso. Y después hay que tener capacidad de comprarlo, de adquirirlo, poder adquisitivo. Esos tres elementos son los que componen lo que es un sistema de seguridad alimentaria, que tú tengas capacidad adquisitiva, que tú tengas suministro y que tú tengas acceso a bienes alimenticios. Eso es la seguridad alimentaria. Bueno, pero en los términos que tú planteas, es mucho lo que nosotros estamos diciendo. Miren, en el cacao, ese plan que el presidente anunció de 6.000 millones de pesos para invertirlo en el cacao, se ha estado elaborando con las grandes empresas productoras de cacao del país y comercializadoras y procesadoras de cacao. Ellos han estado al frente de eso y están poniendo recursos, incluso en el café, que también el presidente hizo un anuncio de facilitar 1.000 millones de pesos a tasa cero para rehabilitar el café que ha venido de más a menos en el país. De nosotros ser exportadores importantes de café en el mundo, de haber llegado a exportar hasta 300 millones de dólares en café, hoy día somos importadores de café. Más de 1 millón de tareas de café salieron de la producción, debido también a problemas de enfermedades, pero también de falta de apoyo para enfrentar esas dificultades. En el caso, y ahí el sector privado ha estado contribuyendo muy significativamente para elaborar un programa, y ya incluso han traído, pagados por el sector privado, asesores internacionales para ayudar al país a elaborar un plan que se está poniendo en ejecución. Entonces, en todos esos sectores que tú mencionas, esa es la filosofía del gobierno. Sí, pero que el gobierno tiene que regular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teorizando. Tú sabes bien que inclusive esa gente que estamos mencionando, y que yo creo que debe ser así, cuando tú te juntes con ellos, lo que ellos quieren son beneficios. Oye, ¿cuál es el beneficio? Yo voy a producir, pero lo que yo no produzca me va a autorizar a importarlo a mí. No. Eso me lo hicieron con el azúcar. Sí, pero esos son de los cambios que estamos haciendo, Julito. Mira. Muy bien. Esos son de los cambios que estamos haciendo. Incluso estamos haciendo un esfuerzo de juntar la producción del pequeño productor a través de contratos con los comercializadores y con los procesadores. El presidente en su discurso del 27 de febrero y ha formado un equipo de trabajo que nos reunimos toda la semana, presidido por el ministro de Agricultura, para que esos 25.000 millones de pesos que se dedican a la adquisición de bienes para el desayuno escolar y la comida que se le facilita a los estudiantes, que una buena parte de esos 25.000 millones de pesos llegue al pequeño productor directamente. Y estamos trabajando en la organización de cooperativas, redefiniendo toda la canasta de bienes que se necesitan para eso, para que el productor se beneficie. Bien, ya se han hecho esfuerzos para que los productores, por ejemplo, lo de Monteplata, lo de el sur, pues cada uno que supla la comida en los lugares, pero tú tienes que venir más a menudo, sí, porque son demasiados los temas. Sí. Fernando, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa que regresamos un momentito. Bueno.